Nos queda por analizar la inflación de costos y la inflación inercial. La inflación de costos no es una verdadera teoría sobre las causas de la inflación, como ya dijimos, tanto la inflación de costos como la inflación inercial están más relacionados con los mecanismos de propagación de la inflación que una explicación de las causas. Eh, eh, en el caso de inflación de costos, bueno, parte de la existencia de, de inflación, digamos, entonces aumento en los costos de componentes de uso muy difundido van a impulsar el aumento de precios y de salario. Por ejemplo, aumentos en el tipo de cambio, en los salarios, en las tarifas de los servicios públicos y de la energía, en las tasas de interés que pagan las empresas, son todos factores que pueden impulsar la inflación según este enfoque. Por ejemplo, si por algún motivo aumentan los costos de los insumos que utilizan las empresas o aumenta el costo de la energía, bueno, aumenta el costo de la energía y de las tarifas públicas y por lo tanto aumentan los costos de las empresas. Las empresas transfieren esos mayores costos a los precios, con lo cual hay un aumento en el nivel general de precios, este aumento en los precios reduce los salarios reales, los asalariados van a exigir y van a conseguir aumentos de salarios que pueden compensar o no este aumento de precios, pero aumentan los salarios. Cuando aumentan los salarios, vuelven a aumentar los costos de las empresas, con lo cual las empresas van a aumentar los precios. Bueno, todo este aumento de precios también lleva a que el tipo de cambio real se reduzca, entonces en algún momento todo este aumento de precios internos va a llevar eh, a una devaluación o una depreciación de la moneda, con lo cual esto va a encarecer los bienes de importación, digamos, también va a aumentar el precio en moneda nacional de los bienes de exportación. Todo esto implica mayores costos para las empresas y por lo tanto los precios van a volver a aumentar. Al aumentar los precios vuelve a caer el salario real, los asalariados piden mayores salarios, aumentan los salarios. Bueno, con todo esto ya se atrasaron las tarifas de los servicios públicos y la energía, entonces va a aumentar el precio de las tarifas de servicios públicos y la energía y así sucesivamente desencadenando el proceso inflacionario. Bueno, por último nos queda analizar la inflación inercial. Bueno, esta tampoco es una teoría de inflación, en el sentido que no explica las causas, sino que parte de que la inflación ya existe. Y su objetivo es explicar los mecanismos de propagación de la inflación. Según este enfoque, en periodos de alta inflación, los agentes económicos tratan de protegerse de la pérdida de ingresos o de riquezas, actualizando o indexando los precios de los productos que ofrecen. Esta indexación se realiza utilizando índices de inflación publicados por organismos nacionales, los que registran la inflación del periodo anterior, ¿cierto? En estas condiciones, la inflación futura depende de la inflación pasada. Hay una inercia inflacionaria proveniente de periodos anteriores. Si por algún motivo desaparecen las causas de la inflación, pero no se atacan los mecanismos de propagación, el proceso inflacionario continuará. Supongamos que se aplica una política de ataque a las causas de la inflación. Esta política puede ser de acuerdo a lo que postulan los monetaristas, los ofertistas, los estructuralistas, los partidarios del enfoque de inflación de demanda, cualquiera de ellas. Y supongamos que es eh, exitoso en atacar las causas de la inflación, ¿cierto? Entonces, la política, cualquiera sea ella, consigue eliminar las causas de la inflación.
Ahora, según los partidarios de la inflación inercial, por más que se eliminen las causas de la inflación, si no se atacan los mecanismos de propagación, el proceso inflacionario continuará, porque los agentes económicos seguirán corrigiendo sus precios de acuerdo a los índices de inflación del periodo anterior. Entonces, eh, en un programa antiinflacionario no alcanza con atacar las causas de la inflación, sino también hay que atacar los mecanismos de propagación de la inflación. En ese sentido, el plan de convertibilidad de 1991, que fue muy exitoso para acabar con el proceso hiperinflacionario que por aquella época experimentaba la Argentina en su momento, aplicó de forma generalizada mecanismos de desindexación, ¿cierto? Como forma de complementar, digamos, las medidas adoptadas para atacar las causas de la inflación.